y la serie. Antes de comenzar, queremos decirle que hoy vamos a estar grabando. Por favor, permanezca en silencio. Puede acceder al chat en el menú para hacer algunas preguntas si tiene algunas preguntas. Al final de la plática de la doctora Kim, vamos a poder hablar también entre nosotros. So how this will work is Alondra will introduce Professor Nadia Kim and her work. Professor Nadia will talk for 20 to 25 minutes approximately. Then we will open up for questions or thoughts, comments, reflections. It doesn't have to be questions. Cómo funcionará en este momento es que Alondra aquí presente con nosotros va a presentar a nuestra profesora Nadia Kim y su trabajo. Nadia hará una conversación que durará 20 a 25 minutos y luego nos abrimos a sus preguntas, comentarios, ideas y discusión. You can type your questions and comments in the chat or hold on to them and we will have discussion afterwards. We'll also invite you to raise your hand if you prefer to ask your question that way once Profe Nadia has finished presenting. Pueden escribir sus preguntas y comentarios para Nadia en el chat o simplemente guardarlos y llegar a ellos después de que haya terminado su presentación. Después de la presentación pueden también invitarse o los invitamos a que levanten la mano si prefieren hacer sus preguntas de esa manera. I'm going to turn it over to Alondra. Thank you. Thank you, Edna, and thank you. Muchas gracias, Jacqueline. Thank you, Jacqueline. Welcome, everyone. My name is Alondra Solis. I use she, her, ella pronouns, and I am the Student Support Coordinator for Scholarships AZ, which is a Tucson-based immigrant youth-led organization that works to make higher education accessible to all students, regardless of their immigration status. And I am also a student at Pima Community College. And yeah, I am honored to introduce today's speaker, but I will pass it on to Jacqueline. Thank you very much. Welcome, everyone. Thank you so much for the introduction. Again, bienvenidos todos. Mi nombre es Alondra Solís. Gracias por la introducción. Yo soy una de las coordinadoras de apoyo estudiantil para becas a Arizona, que es una organización dirigida por jóvenes inmigrantes de sede en Tucson que trabaja para que la educación sea superior, sea accesible para todos los estudiantes independientemente de sus estatus inmigratorio. Hoy también quiero informar que soy estudiante del colegio de Pima Community, en la comunidad de Pima, y tengo un honor de poder presentar a esta persona que va a practicar con nosotros el día de hoy. Profe Nadia Kim is the George Summey Jr. Professor of Liberal Arts at Texas A&M University in Sociology. She centers empire, transnationality, neoliberalism, and the relationality of race, gender, class, and citizenship. Profe Kim is the author of two award-winning books, Refusing Death, which examines Asian and Latina immigrant women's movements to clean air, and Imperial Citizens, Koreans and Race from Seoul to LA, which explores how immigrants navigate US imperial racism. Her co-edited book, Disciplinary Futures, considers how the social sciences benefit from engagement with critical ethnic studies. And yeah, today she's going to present from her award-winning book, Refusing Death, and she'll talk for about 20 or 30 minutes, and then we'll open it up for questions. And please welcome me in, or please join me in welcoming Profe Kim. Bien, la profesora Nadia Y. Kim, Y. Kim, es la profesora de artes liberales en Georgia Summey Jr. de la Universidad de Texas de A&M en Sociología. Se centra en el imperio de la transnacionalidad, el neoliberalismo y la relacionalidad de la raza, en el género, la clase y la ciudadanía. La profesora Kim es la autora de los dos libros galardonados, Refusing Death, Rechazando la Muerte, que examinan los movimientos de mujeres inmigrantes asiáticas y latinas por aire limpio, Imperial, Ciudadanos Imperial, Coreanos y Raza de
Seúl a Los Ángeles, que explora cómo los inmigrantes navegan por el racismo imperial de los Estados Unidos. Su libro coeditado, Disciplinary Futures o Futuros Disciplinarios, considera cómo las ciencias sociales se benefician de participar en estudios étnicos críticos. Ella va a presentar su galardonado libro Refusing ¿Mande? Death, ref- Rechazando muerte. Ella hablará durante 20 a 30 minutos y luego vamos a abrir para preguntas. Oh my gosh, gracias, Jacqueline. I think we're gonna have to have to translate some of that academic jargon. Thank you so No much. worries. Should I go ahead and start, Ethne? Okay. Thank you everyone for being here. I really appreciate your time. It's the holidays. The world feels very precarious right now, so I don't take for granted all of us being here right now. I want to thank Borderlinks, this Plática series. I want to thank you for the work that you do, especially given the way things feel like they're going in the world right now. It just gives me a lot of inspiration, hope, to see community engaged organizations just trying to fight the good fight. So thank you so much. Really appreciate the work that you do and for inviting me. I'm very honored to be here. Before I forget, and I know that you're constantly being asked for donations, but one thing I will say is that every cent from the sale of my book goes to the community-based organizations that I'll be talking about today. Unfortunately, one of them already had to dissolve because of lack of funding. And so I just hope to honor them through them being willing to engage with me for all those years. And even if you don't read a word of my book, I think it looks pretty on the coffee table. So just throwing that out there. Okay, so I'm going to share with you my presentation. And oh, yeah. 1 second, let me Oh, I'm so sorry, translate this part and then we'll go to the Go ahead. Un momento, por favor, voy a interpretar esta parte, luego vamos con la presentación. Muchas gracias a todos, gracias por la bienvenida y más gracias por los días festivos que estamos a punto de celebrar. Sé que el tiempo ahorita no es el mejor tiempo, pero gracias por tomarse el tiempo de estar aquí con nosotros el día de hoy. La verdad lo agradezco mucho a todos ustedes. Siento que en el mundo donde estamos ahorita es algo difícil juntarnos como comunidad, pero lo agradezco mucho. Gracias a las prácticas que está haciendo Borderlinks porque nos está ayudando a organizarnos y ponernos más en contacto en todos juntos, unirnos más. Es mucha inspiración y todo el trabajo que hacen ustedes es un trabajo maravilloso. Muchas gracias a todos. Antes de comenzar, quiero decirles también que Borderlinks se pide que hagamos donaciones y cualquier centavo ayuda. Sí quiero decirles que las ganancias de estos libros que hemos hecho, los centavos y lo que estamos ganando sí se dan a las organizaciones con las cuales yo estoy trabajando. Desafortunadamente, una de esas organizaciones sí se tuvo que disolver porque por recursos no tuvieron suficientes recursos para poder continuar con sus servicios. Y aunque no lea ninguna letra de mi libro, sí les puedo decir que aunque esté en una mesa, se mira muy bonito. So, muchas gracias también por eso. Voy a empezar ahora con mi presentación aquí con ustedes. Go ahead. Gracias, Jacqueline. I'll definitely pause more. So I'm only able to talk about a slice of the book today. And the slice I decided to talk about is how these Asian and Latinx immigrant, mostly women, who are fighting for environmental justice, are able to see politics as not just about different issues that are discrete from one another, separate from one another, but that pollution is at the center of all politics. So that's why I titled the presentation, Their Politics Put Pollution at the Center of Everything. Muy bien, entonces sé que nomás tengo poco tiempo para poder hablar un poco de mi libro, lo cual eso poco que sí quiero hablar básicamente es como mujeres asiáticas y mujeres latinex están combatiendo con las injusticias con el medio ambiente, lo que es el environment. Entonces están peleando contra las injusticias del medio ambiente,
lo cual son diferentes problemas que estamos viendo, pero en todo, las separaciones y todo lo que estamos viendo, vemos que, a como he nombrado mi título de mi presentación, que son sus políticas, pero en el centro de todo está la polución. Yeah, and that is also why the subtitle is LA's Asian and Latina immigrant activists on environmental and education injustice. Because one of the ways in which undocumented immigrants are able to see politics in a new way, a different way, precisely because they're not part of the formal system, or for the Asian activists, many of them were citizens, but they're definitely not seen as the main political actors. They're able to connect campaigns that we don't normally connect in mainstream politics. So the two that I chose for today are the environmental as well as the education campaigns that they're a part of. Y como hemos visto el título que tengo, su política pone la contaminación en el centro de todo. Vemos que son activistas inmigrantes asiáticas o latinos de Los Ángeles que están sobre el medio ambiente y educación conjunto de justicia, con injusticia. Entonces estamos viendo que así he titulado mi presentación, lo que le estamos viendo una nueva manera de ver las injusticias del medio ambiente que estamos viviendo ahora en día, que vemos que no es parte formal de lo que hemos visto anteriormente, pero que ahora es el punto más político y estamos viendo cómo se ingresa al punto político con el medio ambiente. So I'm going to move to the next slide, hoping it doesn't give me any trouble. Some of you may know, may not know that one of the major sources of environmental injustice, including environmental racism, classism, anti-immigrant hierarchy, stems from goods movement. Jacqueline, do you want to translate or should I keep going? I'll translate. Okay. Entonces veo que uno de los casos mayores o un punto muy informativo y mayor es como vemos las injusticias en el medio ambiente y junto con las injusticias de las clases sociales, el racismo, la raza y también como vemos la monarquía tan grande y buena ahora. So, as many of you know, we became a rich superpower because of the Industrial Revolution. But starting in the 1970s and 80s, we decided to economically restructure and move our manufacturing to the global south and to transition towards a service economy. One of the consequences, major consequences of that, is that we now have to ship pretty much most of what you and I buy from faraway countries like China to the United States. And that's a major source of pollution that people and immigrants of color are struggling with today. Muchos saben ustedes que incrementamos en un superpoder de riqueza desde que las industrias o las fábricas industriales crecieron. Eso fue alrededor de los 70 y 80, donde estamos viendo que en el lado más sur del globo empezaron a incrementar más fábricas de industrias, lo cual una consecuencia muy grande para eso ahora es que tenemos que enviar productos y artículos de muy lejos, por ejemplo, en Asia o China, hacia Estados Unidos, que causa muchísima polución. So if you look at this bottom right picture, this is the port of Los Angeles and Long Beach. It's the biggest port in North America. It's in the top 10 in terms of port size across the world. And even though I'm talking about Los Angeles today as a port city, I want to acknowledge that we have these ports through which we receive all of these goods in many parts of the country, be it Seattle, Tacoma, Houston, Virginia, New York, New Jersey. And so this is a problem that is afflicting a lot of communities of color across the United States. Como estamos viendo en esta imagen, en el lado de abajo, el lado derecho, estamos viendo que ese es el porte de entrada, donde es en Los Ángeles y Playa Larga, Long Beach,
Vemos que es uno de los puertos más grandes, uno de los números grandes, uno de los 10. Vemos que esa ciudad es una de las ciudades que recibe muchos artículos constantemente y vemos cómo es tan importante ese puerto para entrar. Vemos que hay más lugares también hoy en día, como en Seattle, Nueva York, New Jersey, Virginia y Texas, y vemos que todo eso causa mucha contaminación. The source of energy that is used to chug those ships thousands and thousands of miles to each of these ports is diesel. Okay. Then these goods, whether it's cars, furniture, food, clothes, tchotchkes, they're put on these big trucks that also run on diesel that go across the freeways in the United States. And then these goods are also put on trains, which, surprise, surprise, also run on diesel and are crisscrossing the United States. So diesel is the major form of pollution that's being emitted, and that's causing high rates of asthma, other lung diseases, cancer, and premature death for the populations that live closest to these pollution sites. Porque estamos viendo que esta manera de transportar los suplementos necesitan una manera de recursos o una manera de energía, lo cual empiezan a enviarlos por barcos y esos barcos necesitan, para poder enviarse a los troques, necesitan lo que es la gasolina diesel. El diesel es lo que ayuda para transportarlos en camiones, que sean carros, que sean artículos del hogar, que sean artículos de comida, que sean artículos de ropa o cositas, como dicen. Vemos que luego después de ponerlos en barcos lo ponen en unos contenedores, contenidos muy grandes. Después de los contenidos muy grandes va a los camiones que ocupan diesel para poder transportar cosas tan pesadas y tantas cosas al mismo tiempo. Después también vemos que usan los trenes que también corren usando la energía de diesel. Entonces toda esta energía, todo esto que está quemando de diesel está causando mucha polución, mucha contaminación en el aire y eso está afectando a las personas que viven cerca de estos puertos estamos viendo una incrementación muy alta de lo que es la enfermedad de asma, enfermedades de vías respiratorias, incluso cáncer, y eso está pasando a los lugares de las personas que están viviendo tan cerca de estos puertos porque tanta contaminación de la quemadura del recurso de diesel. And if you look at this picture over here, this is Wilmington, California, which is really close to the port of LA and Long Beach pictured here. This is a very common site in places like Wilmington, which is a largely working class, undocumented Latinx community. And they have some of the highest numbers of oil refineries, drilling sites, oil storage containers. And this is how this is connected to goods movement, because if you need diesel to basically ship everything around the world in order for us to have anything to buy, you have to drill for oil, you have to refine it, you have to ship it and store it. And so a lot of environmental justice concerns and health problems also stem just from the need for this oil. Lo que estamos viendo aquí en esta parte, en esta sección, estamos viendo que esta es la ciudad de Wilmington, en California, que está cerca del puerto que está en Playa Larga y Los Ángeles. Vemos que este sitio es una comunidad. Esta comunidad es mayoritaria de personas sin documentos, personas Latinx que viven ahí en esa comunidad. Y que estamos viendo que hay muchos lugares aquí donde están haciendo puertos de poder agarrar el petróleo y de poder agarrar el aceite que se necesita. Necesita poder agarrar aceite para poder hacer piso, para poder hacer tantos movimientos en transportar los suplementos que están llegando de otros países. Y haciendo eso necesitamos hacer hoyos para poder sacar el petróleo, lo que es el aceite que se usa para estos vehículos. Después de sacar el aceite tenemos que refinarlo también y luego enviarlo y tener que aguardarlo también. Entonces, todo esto es lo que estamos haciendo los procesos para poder transportar.
Los suplementos están causando que muchas personas se estén enfermando porque viven tan cerca de todos estos movimientos que están contaminando el aire para ellos respirar. So, the way in which the immigrant communities and movements show that the environment and pollution are at the center of all politics is also in the fact that it's largely because of residential segregation by race in the United States, which includes immigrants, that they are the ones that tend to live as the frontline communities for a lot of these polluting and contaminating sites, whether it's oil refineries or oil drills, whether it's rail yards, whether it's freeways or ports. So, one thing that we've always heard is that the most racist monuments in our country are statues, for example, of Confederate leaders like Robert E. Lee. But if you use the environment and pollution as also a centerpiece, we can call freeways, for example, among the most racist of monuments because typically they're built in, they split up, and they displace mostly communities of color, immigrants of color. Y a ver esa comunidad que está sufriendo una injusticia de su medio ambiente por la polución y la contaminación que se está creando, es como el centro de donde se están creando toda esta polución y contaminación. Somos los residentes ahí que son personas sin documentos, personas que están siendo segregadas por otras comunidades para ser como las personas que están enfrente de la línea. Por ejemplo, las personas que viven tan cerca de las carreteras, lo que se llaman freeways, que están puestos en las primeras personas en la línea de ser afectadas de estos monumentos. Dicen que los monumentos sí son algo medio raciales. Dicen que como por ejemplo la persona Eli Ay, que era un Confederate, esa persona dice que hay monumentos raciales, pero yo en mi perspectiva creo que las carreteras, lo que son los highways, los freeways, son un monumento algo más racial y más fuerte porque están encima de las comunidades que están siendo impactadas, por ejemplo, las comunidades latinas que estamos viendo en estas imágenes, porque son las personas principales en la línea de poder de caer en este tipo de contaminación e injusticia en el medio ambiente. Now I'm gonna show you just this makeshift map of Los Angeles. Probably most of you are familiar with LAX up here. You've had to deal with the hustle and bustle of LAX. But I also want to show you Carson. So Wilmington is down here. This was the largely working class Latinx community, largely undocumented and Spanish speaking. But you also have Carson, which has many oil refineries surrounding it as well, in part because of the proximity to the ports and goods movement and these racist monuments we call freeways. This is an example of major findings in the environmental justice scholarship that shows that oftentimes race is a stronger determinant than class, whereby middle class communities of color, which Carson represents, tends to suffer more environmental burden than even lower income or working class white American communities. This is where you have the largely Filipino population mixed with Black, Latinx, etc. And there is a smaller white population there as well. But it's usually the residents of color that are closest to the oil drilling, the oil refineries. So I just wanted to point out Carson here as well. Quería anotar aquí que estamos viendo dónde está Carson, aquí en medio de la pantalla. Estamos viendo acá que está el aeropuerto de LAX. Me imagino que muchos de ustedes han tenido que hacer un poco de batalla con ese aeropuerto cuando están traspasándose de aviones. Vemos aquí abajo que está Wilmington. Es un lugar bastante bajito donde están las 110 para arriba. Vemos que aquí están muchas de las refinerías de aceite y vemos que estos son los monumentos raciales, los que les llamamos a las carreteras altas, los highways. También estamos viendo aquí que está Carson City. Esta ciudad, Carson, o este local Carson, es una de las comunidades que diríamos que es un lugar donde están muchas razas,
diversas. Por ejemplo, hay muchos filipinos, aquí también tenemos muchas personas de color de su piel oscura o africanos, pero muchas personas que son latinex, y vemos una cantidad muy pequeña de personas de color de piel blanca o gringos, como dicen los blancos, pero estamos viendo que esta ciudad también está muy cerca de los que se llaman las refinerías de aceite. Estamos viendo que este es el lugar donde han combatido mucho entre el problema que están viviendo de la injusticia en el medio ambiente. So I just also want to point out the 710 freeway. So this is a goods movement freeway. Again, this is the port of LA and Long Beach because we are the closest to China where most things are manufactured now. But the major point I want to make, besides the fact that this is the most cancerous freeway in the country, and it's in the middle of splitting up communities of color. But the reason why women and mothers become so active and basically take up the helm of the environmental justice movement is because of gender arrangements and conditioning. The women and mothers are usually tasked with noticing their children's health or taking care of the health concerns of those in the family. And so that is one of the reasons why women and mothers have really become the main environmental justice fighters. And if you link it globally, actually, it's women and mothers who really are running the show when it comes to the fight for environmental justice against environmental, not just racism and classism, but imperialism as well. Jacqueline, do you want to translate? El movimiento, my apologies, el It's okay. buen movimiento para combatir contra las injusticias del medio ambiente. Vemos aquí que la carretera 710, 710, es la carretera más cancerosa que tenemos aquí en los Estados Unidos, porque aquí es donde tenemos muchas refinerías de aceite o de petróleo que se están haciendo en California. Vemos que aquí en Playa Larga hay mucha comunidad latinex que trabaja y vive en esta área. Y estamos viendo que muchas personas haciendo arreglos o acomodaciones del género, muchas veces vemos que la mamá y las mujeres son las que están combatiendo contra las injusticias del medio ambiente, porque son las que son principalmente encargadas de ver y vigilar la salud de la familia, son las cabezas de la familia que se encargan que esté la familia bien y saludable, y ellas están viendo un cambio muy drástico en el medio ambiente que está afectando a sus familias y el bienestar de sus familias. Y si ponemos eso globalmente, estamos viendo que las mamás y las mujeres son encargadas de asegurarse que todos estén saludables. Entonces, por eso vemos muchas mujeres y mamás peleando contra las injusticias en el medio ambiente, porque ellas son las personas primeras que están combatiendo contra los cambios que han causado estas refinerías de aceite de petróleo y también lo que es las causas raciales que estamos viendo globalmente y el imperialismo. So I'm what I'm gonna do, if you guys don't mind, is I'm gonna skip ahead because I want to make sure to cover the interviews and the ethnographic moments. Basically, ethnographic moments just means my time in the field with them as I was participating with them and observing. And I forget, how much time the translation adds, but just two of the major points I want to make when we think about immigrants, undocumented immigrants, and the border is, in general, when we think about structural racism, systemic racism, or we think about environmental injustice, we don't tend to think about the immigrant dimension of it. But what I argue through my work and many other works that I'm sure you've listened to here or written yourselves, we really have to think about nativist racism, or what's become known as white nationalism, as a centerpiece of the way in which the United States operates, right? Whether it's through systemic racism or racial capitalism, right? Neoliberal, just to simplify it for those who've not heard of it before, it just means that we basically have
made the government very small, right? And we've basically shriveled up the social welfare state and allowed the market and the private sector to run everything. And immigrants, undocumented immigrants, other groups of color are among those that are hit hardest by this neoliberal racial capitalist shift. And as you know, right now we're in a movement towards Trumpism and, sort of this neo-fascist kind of demagoguery and populism by using immigrants as the boogeyman, right? One of the other points I wanted to add is that we need to study immigrant-centered or led environmental justice movements more in order to kind of meet the objective in number one. We could also do that by studying other movements where immigrants are very active. So in school reform and education, but also in welfare reform, in terms of domestic violence, also the intersection of faith and politics. So I basically will just go through this very quickly. In order to collect the data for this study, I spent a lot of time in the social setting with these immigrant activist movements. I also did in-depth interviewing, and I did a lot of documents analysis, okay? But what I want to get to right now is one of the quotes, and this was from an unauthorized young Filipina American named Lily. And she was a community college student when I was interviewing her. And this was what kind of clued me into shifting my project in a different direction. Because when I first went into the field, I was focused more on the mechanics of the movement, their political strategizing. And obviously that was a major part of my findings, but she really, sort of moved my focus to the way in which it affected not just their everyday life, including their life at school or in their neighborhoods, but how it affected their sense of embodiment, their place, embodied place in these communities, as well as their emotional state, which is obviously linked to the body because our thoughts affect our feelings, right? It's all embodied. So when I asked her about her youth and environmental justice organizing, she really brought up important themes about school and neighbor life, limited mobility with regard to both, and the omnipresence of oil, okay, and the oil industry, fossil fuel industry. So she said it wasn't until high school, like I started going to people's houses, I started hanging out with people, and like I would see that where they would live was right next to an oil refinery. Like and she chuckles, my friends lived next to a refinery. And I remember like it was frustrating. Like as a child, I remember when they would flare, the oil refineries would release all these toxins. It's called flaring. I actually believe that that's how you made clouds. And I said, oh, really? And we both started chuckling. She said, I would look at them and tell my mom, oh, look, there's my cloud. Muy bien, entonces voy a hablar. Entonces, como si toma algo de tiempo la interpretación, quiero pasar esto lo mejor que pueda y quiero pasar en unos puntos muy importantes para mí cuando yo estaba trabajando con este grupo. Sí quisiera informarles de lo que hemos puesto anteriormente. Cuando estaba participando con ellos, estaba viendo mucho, bueno, dos puntos importantes de personas sin documentos y personas que están viviendo en la línea frontera, como la estructura y las injusticias del medio ambiente. Veo que muchos cambios han pasado en la naturaleza, también muchos cambios han pasado con inmigración, pero veo que hay muchos cambios que están pasando, que estamos viendo que hay más como dificultades, hay más como cosas raciales. Por ejemplo, estamos viendo que hay las personas con su nacionalismo de ser blancos. Vemos que ellos llegan, por ejemplo, los liberales neoliberales. Vemos que ese tipo de personas, básicamente lo que estoy diciendo son personas de que hemos nosotros disminuido mucho a las personas neonatales,
las personas de color blanco, y ellos no les gusta eso. Entonces vemos que esas personas no han permitido que crezca esa comunidad y que esa comunidad sea más expandida. Tenemos diversidad ahora en nuestras comunidades, tenemos diferentes culturas que son personas latinx, personas de color piel oscura africana. Estamos viendo también que por eso han habido mucho más problemas raciales, mucho más problemas en el capitalismo con la raza y muchos más problemas con el medio ambiente. Todo eso se conecta con el medio ambiente. También estamos viendo que por la persona que ha podido, que ha ganado la presidencia, que se llama el Trumpismo, estamos viendo que estas personas están, están tratando de acumularse más para ser más personas de ese tipo de organizaciones con problemas más de raza. También estamos viendo que la demografía ha cambiado a las personas en pensar que las personas inmigrantes o personas sin documentos somos como las personas como diríamos en español, el cucuy, lo que es el boogeyman. Diríamos que somos como el cucuy para ellos. Hemos visto anteriormente las imágenes que pusimos la primera, decía, necesitamos centrar el racismo, nativismo, nacionalismo, racista blanco y la era posterior en los 80 del capitalismo y racial neoliberal. No estudiamos lo suficiente a los inmigrantes. Ejemplo, y la justicia educativa a pesar de cómo cambian tales movimientos activismos locales en Estados Unidos y la política. Incluso he vivido o he platicado con una persona específica que me dijo de un poema. Sí me acuerdo del método 2008-2010, 2011-2013. Era entre 3 a 5 años, 290 horas de observación etnográfica de los participantes con reuniones, eventos, protestas, audiencias, comentarios e presentaciones y redes sociales. Hemos entrevistado 49 personas con activistas, líderes, miembros, aliados de 3 o más organizaciones complementarias. Analizamos los documentos, por ejemplo, agendas, actas, volantes, folletos de información y presentaciones. Mucha información se ha puesto, hemos colectado mucha información entre todos sobre todo lo que hemos estado viviendo y hemos visto en los anteriores imágenes que les pusimos en la presentación. Aquí tenemos lo que es las escuelas. Estaba hablando con una persona que yo entrevisté hace poco y yo le dije no fue hasta la escuela secundaria que empezó esta persona a ir a las casas de la gente. Empezó a pasar rato con las personas, con la gente y como vería que donde vivían estaban muy cerca, muy al lado de las refinerías de aceite y justo al lado de una refinaria. Con todas las risas, mis amigos vivían en el lado de una refinaria y recuerdo como que era frustrante, como cuando era niño, recuerdo cuando se encendían en realidad, crecían así como hacían nubes. Para ella decía, oh, ahí va mi nube. Creo que así es como se hace la nube. Entonces ella decía, oh, ahí va mi nube. Oh, es en serio. Ambos reían que pensábamos que se hacían las nubes así. Nos mirábamos y le decía a mi madre, oh, mira, ahí va esta nube, esta mi nube. Ella era Lily, que tenía 19 años, una filipina no autorizada en Estados Unidos, pero era una persona que entrevisté y me decía que al llegar a secundaria, ella empezó a notar más como sus amistades y miembros de su escuela, su comunidad, se enfermaban porque vivían tan cerca de una refinería que ellos hacían la broma de que, oh, mira, o sea, así es como se hacen las nubes. Y ella decía, oh, mira, ahí va una de mis nubes. Oh my gosh, thank you, Jacqueline. Sorry. That was amazing. Thank you. So, not only did people like Lily, and I heard this echoed a lot, believe that they had limited mobility because of the omnipresence of oil refineries everywhere. Carson, this is Wilmington, but Carson looks a lot like this. But that it really frustrated them emotionally, but also it made oil refineries seem like one with nature, that cumulus clouds actually came from the oil refineries themselves. I'll stop there, Jacqueline. Do you want to translate that, Jacqueline? Sorry, I was reading a message on the chat. Oh, no worries, no Can worries. you repeat that? Sorry.
You know what I'll do? I'll move forward and then I'll just rehash because I'm just wary of time. But No I'll just, worries. yeah, I'll just, and then we'll rehash at the end. So just one thing I wanted to point out is that um, when we think about environmental racism, for example, at the center of structural racism, one of the issues that it also causes is false choices, or what we can call the lesser of evils. And this is another way we could think about how school reform and education movements intersect with environmental justice movements. So, one of the things that was so interesting was that a former leader of the Long Beach Alliance for Children with Asthma, a nonprofit organization, was shocked because of course, when they found out that a school was going to be built right next to the 710 freeway, that most cancerous freeway I showed you, they would protest it, right? Or oppose it as they'd always done because so many schools are built right next to the freeways there. But shockingly, the mothers of color actually said, no, please do not oppose building the school right next to the freeway because we need to have that school there. It's walkable distance. Okay. And so this is what Mona, the staff leader, was telling me, saying, I never would have thought of that, right? But that why should immigrants of color have to basically make a choice between a false binary, right? Which is that you either have your kids get sick at school, um, or you have a school that might be healthier, but that is not reachable because not everybody owns a car. So, anyways, yeah, Jacqueline, if you don't mind, gently. Bueno, entonces, a ver, aquí estamos viendo que una comunidad estaba teniendo una situación donde las madres de color estaban no protestando en contra de una escuela que se iba a construir en el Freeway 710 del freeway que le enseñamos en el mapa de California, la carretera en el mapa de California, que se iba a construir en esa área donde es conocida como la carretera de cáncer, la carretera cancerosa. Entonces, en esta comunidad, perdón, nos educábamos mucho porque queríamos saber qué es lo que iba a pasar si construyeran esta escuela cerca de esa carretera. Muchos inmediatamente pensaron que se iba a hacer una protesta en contra de esta escuela, pero desafortunadamente las mamás de color o las organizaciones de mamás se pusieron juntos, se juntaron y dijeron que no dejen que esto no pase, que pase y construyan esa escuela ahí, porque está a distancia para nosotros tan cerca que podemos caminar hacia la escuela. Entonces nos pusimos a pensar y dijimos, qué difícil es saber de que o dejas que tu criatura se enferme en la escuela o quieres tener la escuela cercana de usted para poder ir a la escuela con llevar a sus hijos e hijas a la escuela. Entonces es una situación bastante difícil para ellos. Nunca habíamos pensado en eso, que era dejar que se enferme llevándolos a la escuela porque la accesibilidad era más fácil para ellos llevarlos caminando hacia la escuela, teniendo ese riesgo de enfermarse porque esa área es conocida como un área donde muchas personas agarran tantas enfermedades como el cáncer. So, one of the ways in which these largely immigrant women activists show us the fluidity of politics and oppression is they demonstrate the ways in which these issues of contaminated air are connected to so many other parts of their lives and therefore other politics. For example, the school situation, right? Schools are now sites of contamination and environmental injustice. Transportation issues. Not everybody has a car. And many of you know, under neoliberalism, we've really disinvested in public transportation. It affects their health. And as you know, undocumented immigrants in particular have much lower access to health care. It's connected to residential segregation. And so there's no way we can really look at these issues as a singular, isolated politics.
También otra manera en la cual estamos dando todo junto es que básicamente todo tiene su familia política. Entonces, por ejemplo, la familia, las escuelas como la que estábamos hablando que se construyó en esta carretera, cerca de esta carretera, perdón, estamos viendo como esto demuestra el problema que estamos teniendo con la causa del medio ambiente, las injusticias del medio ambiente y las injusticias de las comunidades latinas, latinex, por ejemplo, la conexión que se hace a la escuela, perdón, la escuela hacia la causa de las enfermedades por estar cerca de las refinerías. La escuela lo que está viviendo en las injusticias al medio ambiente que está causando que los niños en esas escuelas se lleguen a enfermar de estar tan cerca de las refinerías. No todos tenemos vehículos, entonces la accesibilidad de poder caminar a tu hijo o hija a la escuela es un beneficio, pero es un no beneficio sabiendo que se pueden enfermar por donde está la escuela localizada. Y también no muchas personas tienen acceso a lo que es servicios médicos en la comunidad. Entonces es aún otra política y aún otro problema en el medio ambiente también. Y muchas personas vemos que hay segregaciones o divisiones en lo que es compras de residencias. Entonces hay ciertos lugares que también personas no pueden obtener lugares donde vivir por la raza que están teniendo. Entonces, todo está conectado, tienen diferentes políticas y aún así todo es una polución en el medio ambiente conjunto de las diferentes políticas y todo se conecta junto. And so I'll just end by saying that it's also the fact that these issues are connected to being women and women of color and mothers, many of them. And so I think it's precisely by occupying these different social positions on the one hand, but it's also being either undocumented or very marginalized within the mainstream political process. That is precisely what allows them to be very inventive, creative, to kind of think outside the box. And I think this is one good case study to show that. Creo que ese es un buen caso de que podemos demostrarles, porque son muchas mamás, muchas mujeres, muchas mamás y mujeres de color que están viendo estos problemas y ellos están ocupando, son muchas personas desafortunadamente sin documentos, entonces ellas son las personas que se están buscando maneras de cómo combatir contra esto, usando la cabeza para pensar fuera de la caja que uno ordinariamente piensa. Ellos están usando más allá de su inteligencia y colectiva para poder marginar, va a ser el problema, demostrarse más. Pero siento que es un caso que es una buena iniciativa para demostrarle al mundo. Gracias, Jacqueline. Thank you so much for listening. I would have loved to have shared more, but thank you. I really appreciate your time and Jacqueline, your translation. Of course. Yeah. Muchas gracias a todos, muchas gracias por su tiempo. Desafortunadamente no puedo decir más, aunque me encantaría, pero muchas gracias por todos ustedes estar aquí el día de hoy. You have given us so many important things to think about. So it would be great to hear people's thoughts, responses, questions, where you might be taking this conversation. We have about 15, 20 minutes. Sure. So if people have questions or you need me to clarify or expand on anything, I'd be happy. I'm just sort of starting to look at the comments in the chat. So Doug, you recall driving past an oil refinery in Denver. Cloud Factory, yeah. I mean, it's just incredible how they become synonymous with nature. You know, for a lot of these youth activists, they really do think that oil refineries command nature. I mean, you know, they just are so powerful. They're omnipresent. They dictate, you know, many of the job opportunities people are going to get. So, yeah. Jacqueline, are you still translating? Sorry. If anyone needs a translation for that question, yes. Oh, okay. I guess we're Oh, good. oh, Yeah. okay. Thank you, Sarah. That is so kind of you. I really appreciate that. Doug, oh, I see. Oh, for Tracy Boyle, she used to be my colleague. So yeah, Doug indexed a book for Tracy Boyle. She used to be my colleague at Loyola Marymount in LA.
Yeah, so she just wrote a book called Not Just Green, Not Just White, which deals with the environmental injustices suffered by people of color, specifically women. Yeah. You know what? I know her first book, Wastelanding, so I'll have to take a look at this second book. Thank you for Sure. indexing. Indexers are so important. Thank you. Yeah, no, you guys are. Yeah, thank you. Yeah, Ethne, go ahead. Um, Thank you for that really incredible analysis that puts together connections that we don't hear too often, Yeah, and that centers folks from whom we usually do not hear but need to. I yeah, wanted to just ask you a little bit more about the quote from, I think you said her name was Lily, yeah, and you saying how that comment by her, oh, I'm being asked to confirm my speaking language. The comment by her really made you shift your focus a little yeah, bit from strategies of organizing to also paying attention to bodies, embodiment, yeah, and emotion. And I know this is a big piece of your book you didn't really get to talk about, but I yeah. was thinking about like your book really highlights emotions as tools of political struggle used by powerful people to Mhm. discredit communities raising issues of serious injustice. And Yeah, your book talks about the groups you studied really mobilizing bodies and embodiment as a different politics and also to build community. And I yeah, was thinking about Border Links as an organization, and the mission is to center popular education rooted in place and lived experience, which I think speaks to how you oh, approach this yes, as a yes, means to transform unjust immigration laws. And I yeah. wondered if you might share just a little bit more about how, when we center bodies and emotions, that opens up kinds of tools and strategies that could be helpful. Jacqueline, apologies. That was so many. I should have stopped. Should I? I'll pause, but I can repeat. You're muted. If you could just repeat like the basic of your question out and I will emphasize it. Tell us a lot more about how focusing on bodies and embodiment could, given that Borderlinks is an organization that centers popular education rooted in place and lived in experience to transform unjust immigration laws, how could, say, can you please say more about how centering bodies, embodiment, and emotions offers tools that could open up possibilities that would be great to think about? Yeah. Bueno, mi pregunta es que quiero saber como una organización que tenemos aquí con Borderlinks, ¿cómo es que este tipo de organización puede usar la información que nos hemos dado el día de hoy de los cuerpos, nuestro estado emocionales, mentales, cómo lo podemos usar y reusar y usar como colectivo para poder mejorar la educación? Yeah, so thank you so much for that question, Ethne. Yeah, there's so much from my book I couldn't talk about, but the way bodies and embodiment really mattered, it was so fascinating because the immigrants would often say, even the ones that were undocumented, right? They would say, I'm not really interested in any politics outside of local politics. Because, for example, many of them loved Barack Obama because he's a person of color, he's from an immigrant family. But they said, he never has to embody a community like ours, right? They don't know anything about what it's like to actually live here on the ground with all these toxic sites, with all these emissions, right? With all this oil seeping into the ground and, methane and whatever the heck else they're finding on school campuses. And so they really based like who were the political actors or institutions they could work with and who they would not, based on, do you have any sense what it is like to live here, whether in your embodied knowledge or experience or in the way it emotionally affects you, right?
And so it's not to say that they loved all local politicians and all local politicians, supported them. No, right? Obviously not. But local politicians know that that's their constituency, right? So they have to engage them. They know where, that oil leak happened, right? They know that there is an oil drill at the hospital. They know that, right? Things like that, right? And so a perfect example is when we had the 1994 Northridge earthquake. And I don't know if you guys know it was a horrible earthquake in Southern California. I remember just being scared. It was just so awful. And the freeway completely basically was destroyed. And they decided to cart all the rubble from that destroyed freeway to a working class Latina community, largely undocumented. And the Latina community called it La Montaña, right? When the local politician came to figure out what all the residents were, yelling about, right? His lung collapsed because of the emissions coming from the concrete from the destroyed freeway, right? And so immigrants say the only way you will fully understand what we're going through is if in some way, shape, or form you embody it or you are emotionally affected by it. Now, that politician, after one of his lungs collapsed, obviously could not ignore the complaints of that Latina community that this is killing us, right? So it's so interesting how bodies were so central to their understanding of politics in a way that I'd never thought about before, right? Now, quickly on the emotional front, it's not only the way that environmental. Nadia, sorry, should we Oh, let Jackie do the yes, body yes, part? yes, sorry. Bueno, Thank you. entonces muchas gracias por la Excuse me. pregunta. Ok, muchas gracias por la pregunta. Entonces, como hemos decidido, sí es muy interesante cómo muchos de los inmigrantes, muchas personas de la comunidad inmigratoria estaban encantados con Obama porque obviamente tenían un poco de conexión. Por ejemplo, Obama era de una comunidad o una familia indocumentada y era de personas de color, entonces amaban a ese presidente, solo que aún así decían, nunca ha vivido lo que nosotros estamos viviendo. Entonces no saben mucho de lo que vivimos. Si no están en cuerpo aquí, en sus cuerpos presentes aquí viviendo lo que vivimos, o hayan tenido algún tipo de momento de vivir aquí con nosotros, o han estado aquí, o tienen algún tipo de conexión emocional, mental con la situación que nosotros vivimos, no van a saber exactamente lo que estamos viviendo. En uno de los sitios, no sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, que pasó en 1994, que era un terremoto bastante grande en California, que una de las carreteras altas o freeways se destruyó, se cayó completamente y había muchos pedazos de ese freeway destruido, de lo cual fue movido a una comunidad inmigratoria, muchas personas de raza latina, que fue conocido todas esas piedras como la montaña, le habían dicho los residentes. Y la persona que estaba de gobernador en el momento no quería ir y saber de qué estaban reclamando estas personas, esta comunidad, hasta que el día llegó que él tuvo que ir en persona y ver por qué estaban reclamando tanto estas personas, esta comunidad. En el momento que el gobernador llegó ahí, su pulmón se colapsó, se enfermó muy feo y no entendió hasta después que fue al médico y le dijeron de todos los tóxicos, todo el humo que estaban sacando por todo el freeway destruido. Él entendió entonces lo que estaba viviendo su gente que votó por él. Entonces muchas de las personas que viven en estas comunidades dicen, no estamos interesados en las políticas fuera de nuestra ciudad o fuera de nuestro estado, porque ellos jamás van a entender lo que es vivir donde estamos viviendo. Pero sí las políticas de su estado, de su ciudad, de su pueblo, de su comunidad, porque pueden tener algo de cuerpo presente o han tenido algo de efecto con lo que están pasando en esas comunidades porque han ido ahí o porque han tenido alguna conexión emocional, mental o del cuerpo presente.
Thank you. Yeah, and I want to stress that the immigrant activists and residents really also didn't want to paint their communities as all, blighted or polluted. They really, along the lines of Borderlink's emphasis on place and community, right? They really wanted to stress that the beauty of their community, right? Which would be their church, or their local market, or the local, gathering places, the hospitals that they were grateful for, the clinics, the low-income clinics. It would be the green space that they were able to get from, the city, or the after-school programs for their children. So it was really important for them that whoever was engaging with them, whether they were politicians or allies or environmental justice groups or whomever they were, understood, not just the pollution and the sickness in their community, but the beauty of their community, right? The importance of it. And so I think that's also a way in which the politics of bodies and place kind of came together. Yeah. También quiero dar mucha énfasis y mucha importancia en que estas comunidades no querían que solamente vieran a su vecindad o su comunidad como un lugar lleno de polución, llenos de destreza. También un lugar de mucha belleza, una comunidad que tenga mucho agradecimiento, incluso que están agradecidos de tener los hospitales de bajos recursos, que tienen las comunidades, la arte, los mercados pequeños, los mercados grandes que han tenido. Tampoco quería la comunidad que su vecindad se viera como un lugar de pura tristeza y puras cosas feas o pura negatividad. Ellos también querían que los políticos y las personas políticas vean que los grupos de justicia, que la comunidad es una comunidad bonita y tiene mucha belleza dentro de ellos mismos y la comunidad que pueden expandir también. And then the last point about emotions that I think is interesting is that I've already mentioned that they talked a lot. And this is also why my project shifted, because in the beginning, they were talking a lot about how it was affecting them emotionally. I didn't quite expect that. And so obviously, all of these different forms of injustice they're facing, whether as immigrants, undocumented immigrants, as low-income people, as those suffering from hypercontamination, it was obviously affecting them emotionally, fundamentally, right? But one of the other ways in which they talk about politics and injustice is the fact that they believe that the fossil fuel industry, as well as the regulatory agencies that aren't really regulating them, right? That's another hallmark of neoliberalism. They're in bed with them, right? Usually, are also actually deploying and maintaining power through emotional manipulation, emotional rhetoric, and co-opting a lot of the discourse of care and concern. And we're doing everything we can to help your community and clean up the environment, right? So I've gone directly to websites. I went to a lot of meetings, obviously, looked at their documents and reports. And I mean, you literally have the fossil fuel industry boasting about how green they are, how much they're concerned about these environmental justice communities. And do you know what they do? They'll throw a Halloween carnival. They'll give out free backpacks and free toys with the 76 logo or the Valero Texaco logo on them, right? And it's all to kind of co-opt the community's emphasis, which really came from the women and the mothers, right? That's their politics of care and concern. And so many of them, some people buy into it, but of course the activists themselves see this as a form of power politics through emotions. También quiero dar más énfasis en el lado emocional que está afectando todo esto, estos problemas de medio ambiente a las comunidades, porque también es como, hablamos mucho cuando yo estaba entrevistando, hablamos con muchas personas y eso es lo que cambió mi trabajo, que hizo el cambio hacia la dirección que está mi libro escrito, es que no me esperaba que tanto los afectaba a ellos emocionalmente. Un factor de las injusticias en la inmigración y todo eso es muy impactante.
Entonces fue impactante para ellos que especialmente su salud mental, su salud emocional, todo lo que estaban viviendo, que era un aspecto importante sobre, por ejemplo, las enfermedades que estaban teniendo, la hipercontaminación que estaban teniendo incluso. Entonces hablamos mucho de las políticas y la industria de lo que es el recurso de fósil, las refinerías que estaban teniendo de recursos fósiles. Estamos viendo que fue una área donde estaba teniendo mucho efecto emocional a las personas, a la comunidad, incluso que estaban teniendo preocupación de cómo ayudar directamente. Vemos que también las compañías, las industrias están como, actúan como que, oh, somos unas personas muy lado verde, dedo verde, vamos a mejorar su comunidad, les prometemos hacer esto y aquello, pero muchas veces muchos de los activistas reconocen que estas organizaciones o estos casos, industrias políticas, es decir, hacen como eventos gratuitos para la comunidad, para hacer la comunidad pensar que están mejorando las comunidades que están infectadas o que están tóxicas en su manera, diciendo, oh, vamos a hacerles una fiesta de día de Halloween, mochilas gratis para sus hijos, una festividad para ustedes gratis, pero los activistas y personas que están informados en estas causas saben que solo lo hacen para que la comunidad se quede tranquila y no estén diciendo o pensando que es porque ya la comunidad está mejor, ya no hay tantos tóxicos o tantos químicos en el medio ambiente cuando todavía las tenemos. And I think we've all witnessed this, right? I mean, like BP Arco or Exxon, after being responsible for the biggest oil spills in the history of the world, will then show commercials of them cleaning the Pelican or, whatever it is. But the last point I'll make, because I know we're getting short on time, is that the reason why the activists know that this is a power ploy through emotional rhetoric is because at the same time that they give away free stuff to low-income people and throw these community carnivals, they then turn around and they fund the schools in the local community. They fund the police departments. They fund a lot of the hospitals, and it buys the silence and it quells the movements, especially that youth try to do in the schools against the fossil fuel industry. So it's almost like this perfect neoliberal storm that they've mastered, right? Entonces, también hemos visto que las las compañías, mejor dicho, como la compañía Arco y las compañías de gasolina de comercio de gasolina, han hecho unas derramas de aceite en el océano tan graves, tan grandes, que hemos visto que pasaron hace poco, hace unos años. Entonces, también vemos que los activistas saben esta razón de por qué las personas, las compañías estas hacen este tipo de que te atacan emocionalmente porque, por ejemplo, las compañías estas regalan muchas cosas para tu comunidad, para tu familia, regalos para tu escuela, regalos para los niños para Halloween, festividades, carnavales, hacen muchas cosas gratuitas para la comunidad, pero es en manera de, por ejemplo, insinuar comprar el silencio de la comunidad, porque muchas veces dan donaciones, dan mucho dinero hacia las escuelas, lugares, locales de comunitarios para que en sí estén comprando el silencio de la comunidad y puedan seguir haciendo sus derrames químicos. Yeah, thank you. And EOL or EOL, I'm sorry, I'm not sure. Is it okay if I share your question with the whole group? And sorry, time check. We have about 10 Oh, okay. minutes left, several Sure. questions and a comment in the chat. Sure. Yeah, no problem. Okay, yeah. So EOL asked, how are the communities people with whom I did this ethnographic research benefiting from this academic work? Are you planning to take action against this issue? I mean, basically, when I was with them, we were organizing together. So we were taking action during those, 3.5 years. One of the major questions I asked them is, what do you need most from me, right? How can I or the institutions that I'm a part of
be the most helpful. And that is actually called community-based participatory research, right? CBPR, sometimes we call it participatory action research, where it's different from the way that academics typically do research, where we come in with our own research question, we collect our data, spend time with them, and then we leave, right? But instead, it's more of a collaborative decision about what to do for the research project. And interestingly enough, the activists said that they didn't have any specific research question that they needed me to answer. And part of that is because they've long also worked with UCLA and USC. But one of the things that they did really want was my help in archiving what they had been doing for the last 10, 15 years or so, because they never had time to do that. And therefore, they felt like they were never able to kind of envision the bigger picture of what they should be doing or what they would like to be doing, what was successful, what wasn't. And so I actually basically did a major archival project for them. Bueno, la pregunta es, ¿cómo es que las personas con las que yo trabajé sobre este proyecto hace 3 años y medio, cómo es que ellos están beneficiados, están teniendo beneficio a lo que hemos trabajado juntos? Yo trabajé con ellos por 3 años y medio, entonces les pregunté, siempre les preguntaba, ¿qué es lo que ustedes necesitan de mi parte? ¿Qué necesitan que yo haga para ustedes? Y la verdad no me decían que necesitan mucho de mí, pero era la manera como personas de la comunidad hacen reporte o hacen investigaciones, una investigación colaboratoria, como con mucha colaboración de todos. Entonces, los activistas no pedían nada específicamente de mí para darles o dar o demostrar, más que me pidieron como un favor, si pudiéramos archivar todo lo que han hecho, los logros que han hecho en los últimos 10 años, porque ellos sentían que no tenían suficiente tiempo o maneras de cómo archivar todos sus trabajos para hacer una imagen o foto más grande, para desarrollar un proyecto aún más grande y ver el contexto todo junto en una imagen más grande, un futuro más alto y más grande para ellos. Entonces yo sí hice un proyecto bastante grande con ellos en archivando todos sus logros para ver qué funcionó, para ver qué no funcionó, para ver cómo mejorar, para ver lo que no se necesita. Y hicimos de lo que hicieron en los últimos 10 años para ver la colaboración de todos en los últimos 10 años en una imagen o foto bastante grande para todos. And just to also inform you of what they were wanting the most, which I was really most concerned about, is they wanted people to know about this issue to begin with, right? That many, many people don't know because they're not told. It's not like the fossil fuel industries are trumpeting, that the darker underbelly of what they're doing. And so, especially to the English speaking world, just really wanted me to get the word out, to sort of consciousness raise and educate. The other thing that's interesting is when I was organizing with them, in addition to, speaking truth to power, which is local politicians, state legislators, we also tried to use the media. We also tried to organize youth, right? Consciousness raise and get youth active despite the suppression at the school campus level because of the conflict of interest with funding. One of the victories, because there are very few victories in organizing, and that's just something you have to expect when you go in. Process is just as important as outcome, right? That we were able to stop them from expanding the 710 freeway, that goods movement freeway, the most cancerous one in the country. So what basically they wanted to do was they wanted to expand it to allow for more goods movement, okay? Consumption is, right, like it's a runaway train. And because of the demands of the activists, we demanded like not just an environmental impact report, the impact on the environment, but a health impact report, an impact on people's health, right? Like that was kind of unprecedented. That because of that pressure, eventually the state of California decided not to expand the freeway, and I don't think they're going to. Algo más que también quisiera mencionar es que una cosa que sí me pidieron bastante también era de que pudiéramos educar
y traspasar esta información a las personas, al mundo entero, si es posible, dar más información y crear conciencia de la situación que están viviendo todas estas comunidades en donde están viviendo en el momento. Más para la comunidad que es de pura habla inglés, que no saben en realidad lo que está pasando. Quieren dar conciencia y dar también educación a lo que están viviendo estas comunidades en donde están viviendo cerca de las refinerías de aceite. Quieren que también tengamos más, por ejemplo, recursos, más asistencia. Usamos mucho lo que es las medias sociales, lo que es el internet, hablamos mucho, mandamos mucha información a muchos lugares, usamos mucho lo que es también en las vías de internet, intercambio, información, usamos también la juventud, usamos muchas intervenciones con la juventud para que ellos también pasaran ese mensaje a otras personas y otras comunidades. Algo también que quería mencionar es que recuerdo en el momento que querían expander lo que es la carretera 710, 710, querían expanderlo, pero tuvimos que hacer como un tipo de organizarnos para evitar que expandieran esta carretera, la 710, porque tuvimos que hacer un movimiento para demostrar no solamente qué impacto iba a tener al medio ambiente, pero también el impacto que iba a tener a la salud a las personas que viven en esa área. En la carretera cancerosa, como le decimos, que también teníamos que hacer como un activismo para demostrar cómo impacta la salud, cómo impacta el estado emocional de las personas, comunidades, cómo impacta la salud de las criaturas, las mujeres, los hombres y todas las personas en esa área. Y era muy importante demostrarle a las personas que querían expandir esta carretera que no es necesario expanderla para hacer más carretera cancerosa, es necesario dar cuenta cómo afecta la salud del medio ambiente, de las personas, cómo afecta a las mujeres de color y a las mamás que viven en esa área. Thank you so much. I appreciate your great questions. Thank you. Muchas Folks, gracias por sus preguntas. unfortunately, due to time, we have two questions in the chat, one from Jim. Thank you so much, Jim. Oh. One from Carol. We have a beautiful, perhaps closing from Alondra, who tells us being undocumented is a very emotional experience. It has impacted every aspect of my life, especially my health and mental and emotional health. And thank you, Nadia, for highlighting that aspect in your work. I'll let Jacqueline translate, then I will do the closing. Muy bien, tenemos dos preguntas en el momento. En el chat vemos también que estamos viendo un comentario de cierre de parte de Alondra Solís. Siendo una persona sin documentos, es una experiencia muy emocional. Me ha impactado en la vida, en el aspecto de mi vida, especialmente mi salud mental y emocional. Muchas gracias por dar a luz y por subrayar todos esos aspectos en tu trabajo. Muchas gracias. Thank you very much. Entonces ya ahora vamos a estar haciendo el cierre. También muchas gracias a esta junta y Dios bendiga a Borderlinks y el trabajo que hace usted. So we have one more speaker on February 6th, who is Ms. Mizwe Azike, who will talk about their book, Resisting Borders and Technologies of Violence. Please see the Borderlinks page. This should be an amazing talk. I want to thank all of you for being here, for being part of this conversation. I thank hugely from the bottom of my heart the Borderlinks team, Alondra, Jackie for amazing translation, and our extraordinary speaker for her work, Nadia Kim. Thank you all so, so much. It has Thank been you. a pleasure. Oh my gosh, this was wonderful. Thank you. Have a great holiday, everybody. Muchas gracias a todos. Excuse me. Tendremos una otra plática el día 6 de febrero con otra persona que tendrá nuestra plática. Can you repeat the name of the Mizwe presenter? Azike, and the book is called Resisting Borders and Technologies of Violence. It's Se about llama technology at the border. Vamos a hablar con Mr. Swiske y es sobre el libro de ella o de esta persona es sobre cómo la tecnología está influenciada en la línea fronteriza y cómo están los dos conectados. Lo tendremos el día 6 de febrero y gracias a todos por estar el día de hoy. All right. Thank you, everyone.
Please remember to buy Nadia's book because Oh, the yeah. funds go to the organizations. Yeah. Borderlinks appreciates your support. Scholarships AZ appreciates your support. Thank you so much. Thank you, everyone. Take care. Gracias a Have a todos. good Por night. favor, compran el libro de la maestra Kim, la profesora Kim, Nadia Kim, porque los beneficios de esas compras van hacia las personas con que ella trabajó y ellos van a tener obteniendo estos beneficios. Muchas gracias a todos ustedes y a Borderlinks. Que tengan un buen día. Thank you so much. Happy holidays. Happy holidays. Happy Bye, holidays. y'all. Thank you so much. Bye. Thank you.